Amén, amado hermano, bienvenido a este tiempo, nuevo tiempo en el Espíritu. Y quiero invitarle a tener un corazón agradecido, un corazón que celebra la presencia de Dios en todo tiempo. Que su alabanza fluya de continuo en nuestra boca. Gracias, Señor. Y quiero invitar a que ahí en su puesto, donde esté, pueda cerrar sus ojos y darle gracias al Señor por este nuevo día, por este nuevo culto en donde podemos estar alabando en un mismo tiempo. Gracias, Señor. Te bendecimos. Tú eres fiel todo el tiempo, Señor. Gracias por esta semana. Gracias por tu mano poderosa, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, tú nunca nos abandonas, Rey. Gracias. Que nuestro corazón se alegre en ti, Señor. Que en este tiempo cantemos juntos alegres, cantemos juntos agradecidos. Oh, gracias, Señor, gracias. Comenzamos este tiempo y entramos por tus puertas con acciones de gracias. Gracias, Señor, gracias por este nuevo día, por esta nueva semana. Oh, gracias, Rey. Te bendecimos, solo a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Diga ahí en su casa, amado, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel, siempre fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más, Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Gracias, Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Hasta el fin de los tiempos. Oh, tú no nos dejas, Señor. Gracias.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Diga ahí en su casa: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más: Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más: Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una última vez. Cantamos juntos: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Aleluya, Señor, te bendecimos. Gracias por tu fidelidad. Oh, aleluya. Aleluya, Rey. Gracias, Jesús. Tú eres fiel todo tiempo. Desde esa cruz que manifestaste tu fidelidad para nosotros en cumplir tu palabra. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Quien rompe el poder, el pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y nos asombra con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Hiciste en mí. Aleluya, pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor.
esa cruz, Señor. Gracias. Declaramos digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Tú eres digno. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias por lo que hiciste en mí y lo que haces en mí y lo que harás en mí. Gracias, Jesús. Bendecimos tu nombre, Rey. Gracias, gracias. Esa obra que comenzó en esa cruz, oh, terminará, terminará. No se dejará a medias. Somos transformados de gloria en gloria a tu imagen. Transfórmanos más. Transfórmanos más a tu imagen. Transfórmanos más. Queremos ser un reflejo de tu gloria. Así es, Señor. Gracias, gracias. Y en esa cruz, aunque llevaste nuestro pecado, el peso de toda maldad, el peso de toda la condenación, y descendiste a lo más profundo de la tierra, el Padre te levantó en gloria y majestad. Te colocó en un lugar más alto, oh, sentado a la diestra tú estás, Jesús. Y todo está bajo tus pies, Rey. Bendecimos tu nombre, Rey, bendecimos tu nombre. Todo está bajo tus pies, Señor. Bendiga el nombre del Señor ahí en su casa, amado. Oh, el Espíritu Santo está en medio de nosotros.
Solo Él nos hace decir que Jesús es nuestro Señor. Aleluya. Oh, gracias. Te reconocemos como nuestro Señor. Oh, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Tú estás sentado en el trono, Señor. Y tú reinas por los siglos. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Bendiga ahí en su casa con palabras de exaltación al Rey. Llene su trono de alabanza. Llene su trono de exaltación. Oh, Jesús, Jesús. Oh. Apocalipsis nos habla de esta adoración celestial, del Cordero que está sentado, rodeado de ángeles que le adoran día y noche, declaran santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir, Dios Todopoderoso. Y no se cansan de declarar estas cosas porque lo están viendo. Oh, Espíritu Santo, nosotros también queremos ver la grandeza de nuestro Rey. Entronamos tu nombre, Jesús. Jesús, 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 Jesús. Declare su nombre, amado, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. No tenga miedo de declararlo. Jesús, 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 Jesús. Una vez más, declaramos juntos. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Una última vez declaramos Jesús, 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 Jesús. Entronamos solo a ti, Señor, con nuestra alabanza, con todo nuestro ser, Jesús. Oh, te colocamos en el primer lugar. Oh, Señor, Señor. Alabanzas sean a ti. Oh, gracias, Jesús. Te entronamos a ti. Oh, Jesús. Majestad. Te entronamos
majestad, te adoramos. Majestad, te entronamos. Majestad, te adoramos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Damos gloria y honor y toda gratitud. Sentado está en el trono y reina por los siglos de los siglos. Majestad, te entronamos. Solo a ti, Señor. Majestad, te adoramos. Majestad, declaramos. Majestad, te entronamos. Majestad, te adoramos. Santo, declaramos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Damos gloria y honor y toda gratitud. Sentado está en el trono y reina por los siglos de los siglos. Majestad, te entronamos en cada casa, Señor. Majestad, majestad, te adoramos. Majestad, majestad, te entronamos. Majestad, te adoramos. Y un ángel poderoso preguntaba en el cielo: ¿quién es signo de tomar el libro y desatar su sello? Y un ángel poderoso preguntaba en el cielo: ¿quién es signo de tomar el libro y desatar su sello? El león de la tribu de Judá ha vencido con su muerte en la cruz. Digno es, digno es, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la alabanza. Sus ojos son llamas de fuego y su mano
Señor. Queremos estar preparados para tu venida, Jesús. Oh, decimos ven, oh, decimos ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Decimos ven. Aleluya. Oh, gracias, Jesús. Debemos estar preparados como las vírgenes que estaban con sus lámparas llenas de aceite. Oh, Espíritu Santo, bendecimos este tiempo, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Seguimos declarando, al igual que el martes recién pasado, cuando mi hermano Gastón nos ministraba la palabra, Maranata, Cristo viene. Aleluya. Esa es la verdad, amado, que este tiempo de culto contribuya a que tu fe, mi fe, nuestra fe común sea fortalecida. ¿En miras a qué? A cumplir la obra del Señor, a hacer su voluntad, ¿cierto? Dar cumplimiento al propósito suyo en nuestras vidas y poder verle cara a cara. Cristo viene. Y por eso la iglesia debe estar preparada. ¿Cómo debe estar preparada? ¿Cómo es que debe ataviarse? Pues bien, las Escrituras nos dan muchos consejos, más que consejos, instrucciones de cómo la iglesia debe estar ataviada, llena del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel siervo cuando su amo viniere le halle haciendo así. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre, cumpliendo con lo que Jesús ha establecido. El domingo pasado, la pregunta que nos hacíamos, y así se titulaba la reflexión, es ¿estás vivo? Y cuando hablamos de la vida espiritual, es algo totalmente distinto a la vida biológica. Usted y yo disfrutamos de vida biológica y gracias, Señor, porque Él nos ha guardado. Y si está usted escuchando este tiempo de culto y escuchando esta palabra, dele gracias al Señor también. Pero hay una vida que es superior y esa es la que Jesús ofrece. Así como hay una muerte también biológica, hay una muerte espiritual. Y es la que entró en la creación de Dios por causa del pecado, el pecado de Adán y Eva. Pero Jesús precisamente vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora, como hombres y mujeres espirituales, usted y yo vivimos por la palabra de Dios. Recuerde las palabras de Jesús ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 3, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amada familia, como hombres y mujeres que han nacido de nuevo, usted y yo vivimos por la palabra de Dios. Eso es lo que imparte vida. Escuche esto, no son las actividades que como iglesia podamos realizar. Si bien en ellas hay una impartición de gracia, si bien en ellas estamos buscando que el amado Espíritu Santo traiga fortaleza, traiga poder a nuestras vidas, la manifestación de vida a nosotros viene a través de la palabra de Dios. Eso es lo que sostuvo a Jesús en todo su caminar y su ministerio terrenal. Jesús, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, caminó
haciendo la voluntad del Padre, y todo lo que el Padre le ordenaba es lo que Jesús llevaba a cabo en total obediencia. Y ese es el carácter del Hijo, no uno que cuestiona al Padre. Usted sabe que cuando éramos gente natural en nuestros corazones, cuando no habíamos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, éramos gente que cuestionaba a Dios, éramos gente que cuestionaba las Escrituras. Pero una vez que Cristo Jesús vino a nosotros, comenzamos a ser transformados. La fe ha estado operando, gracia, fe para fe, dice la Escritura. La vida del Evangelio es una vida de fe, y a través de la palabra usted y yo estamos siendo fortalecidos, estamos siendo nutridos. Y meditando en esto, amados, yo pensaba en cuán importante es escuchar la palabra de Dios, cuán importante es escuchar la voz de Dios. Cuando hablo de la palabra, no solo estoy pensando en la Escritura, que es un muy buen ejercicio oír, leer, ¿cierto?, las Escrituras, leerlas en voz alta. Ellas nos hacen sabios, dice la misma Escritura, y ellas pueden hacernos también salvos, preparar nuestro corazón para seguir siendo perfeccionado como hombre de Dios, como mujer de Dios. Pero la palabra a la cual Jesús se refiere ahí en Mateo tiene que ver con esa palabra viva. Cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es esa palabra que tiene vida, es decir, es Jesús mismo. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el logos, dice Juan 1:1, ¿cierto? Hablando de Jesús. Juan capítulo 1, verso 14, y ese verbo, ese logos, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús, la palabra, de quien también el autor de Hebreo en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra es viva y eficaz, ¿cierto? Y más cortante que espada de doble filo. Pues bien, esa palabra que tiene vida es Jesucristo. Y esos son los remas que vienen de la boca de Dios a nuestra vida y por los cuales tú y yo vivimos. ¿Cómo se mueve la palabra? ¿Cómo uno puede relacionarse con la palabra? ¿Cómo vivir por la palabra? Pues bien, algo que usted me ha oído decir es que la palabra viene en forma de mandamiento. Y aunque parezca repetitivo a veces para mí decir estas cosas, pero sé que son de bendición para su vida también, como lo son para mí, el tenerlas claras. Adán y Eva vivieron en el huerto y mantuvieron su relación correcta, intacta, una relación de gloria con Dios, en la medida que ellos obedecieron el mandamiento, un mandamiento: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Mientras Adán y Eva obedecían ese mandamiento, ellos vivían en una relación íntima, correcta con Dios. Desde el momento que la incredulidad y la desobediencia operó en ellos cayeron de esa posición y se rompió esta relación de amor. Y dejaron de oír la voz de Dios. Dejaron de oír. Es más, cuando Adán, después de la caída, escucha que Dios viene, tiene miedo y se esconde. En Cristo Jesús se restaura esa relación. A eso es a lo que hemos sido llamados. Es para eso que el Padre envió al Hijo, para reconciliarnos consigo mismo y que usted y yo pudiésemos volver a esa posición de privilegio, de honra, a esa posición de hijos. Y en esa posición escuchar la voz de Dios. Usted va a escuchar a personas, ministros del Evangelio, decir que todo ya está dicho, que todo ya está, todo lo que usted y yo necesitamos saber de Dios ya está escrito. Y eso es verdad, es decir, aparte de las Escrituras, yo creo firmemente que no hay otra revelación autoritativa. Lo que está dicho en la palabra, si no hay una autoridad mayor a esto, en realidad, y de hecho no la hay, es esto lo que cuenta. Y la palabra nos revela a un Dios que habla, a un Dios que da a conocer su voluntad. Y el privilegio, uno de los tantos privilegios de ser hijo de Dios, de ser hija de Dios, es precisamente poder escuchar su voz. Y como hombres y mujeres espirituales la necesitamos, hermanos. Necesitamos oír la voz de Dios para poder enfrentar cada nuevo desafío, para poder avanzar en nuestra vida de fe, para seguir conociendo el corazón del Padre.
Permítame llevarlo a Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. Tenemos allí un relato registrado tanto en Mateo, está registrado en Marcos, en Lucas y aún en Juan, y es cuando Jesús camina sobre las aguas. Vaya milagro, vaya manifestación de la deidad de Jesús. Dice el texto que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Una multitud que había alimentado de una manera sobrenatural a través del milagro, ¿cierto?, de la multiplicación de panes y peces. Jesús les había dado de comer y ahora Él está despidiendo a esa multitud, se está despidiendo de ellos. Imagínense a Jesús abrazando, besando, tocando a los pequeñitos, recibiendo tal vez la gratitud, me imagino yo, de algunos, ¿cierto? Gracias, gracias. Los que lograron percibir el milagro, tal vez otros ni siquiera entendieron lo que pasaba. Pero mientras Jesús hacía eso, envió a sus discípulos a que fueran delante de él a la otra ribera del río, y después de despedir a la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, buscando al Padre, renovando fuerzas. El Evangelio de Juan dice que una vez que provocó esta multiplicación de alimentos, la gente quiso tomarlo para establecerlo como rey, y Jesús obviamente eludió eso, porque el reino, Él viene a establecerlo, Él viene a inaugurar el reino, pero no es de este mundo. Jesús se lo dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por él. Pero no, y la gente tenía esta mentalidad, ¿cierto?, del rey Mesías. Entonces querían tomarlo para hacerlo rey, pero Jesús se les escabulló de tal forma que se fue a un lugar apartado para estar solo con el Padre y oraba. Pues bien, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. Tremendo, ¿no? Tremendo. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaron de miedo. Yo creo que también nosotros nos habríamos asustado. No es muy común ver gente caminando sobre las aguas. Usted y yo vivimos a pocos kilómetros de la costa y algunos se han criado incluso más cerca de la playa, más cerca del mar. Y no creo que hayan visto a alguien caminando sobre las aguas, menos de noche, y una noche tormentosa, una noche de tempestad. Pues ahí va Jesús, siendo Él Dios, caminando sobre las aguas, dominando, hermanos míos, toda ley natural. No es que las quebrante, no es que Jesús, en una actitud de desobediencia y desacato, quiera ignorar las leyes naturales que Él mismo estableció, la ley de gravedad y todas las leyes que aplicaran aquí. No es que Él simplemente las quiera ignorar o quebrantarlas, no. Jesús es Dios. Él está por sobre todo. Así es que soberanamente Él puede y va y camina. Cuando uno lee los textos paralelos de Marcos, de Lucas, nos dan cuenta de que los discípulos estaban fatigados, estaban cansados, llevaban horas, hermano, un trayecto que podían haberlo hecho tal vez en una hora y media, 5 kilómetros que tiene el ancho del mar allí de Galilea, llevaban horas. Dice que a la cuarta vigilia, es decir, pasado las 3 de la mañana, ellos estaban allí fatigados porque el viento les era contrario y estaban cansados, pero Jesús está viendo todo aquello. Entonces Jesús baja del monte y camina sobre las aguas para llegar a donde estaban sus amigos. Ellos se asustan, pero Jesús les dice: tengan ánimo, soy yo, no teman, tengan ánimo. Él sabía que estaban cansados, sabía que estaban fatigados. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto hace aún mucho más sorprendente el relato, esto hace aún mucho más emocionante el relato. Ya no es solo Jesús caminando sobre las aguas, sino que ahora Pedro también.
camina sobre las aguas. La verdad, hermano, hermana, es que podríamos decir muchas cosas de esta hermosa experiencia de los apóstoles y que los 4 evangelistas registran muy bien. Podríamos decir muchas cosas, pero yo quiero enfocarme en una, y es en la necesidad de tener una palabra de Dios. La necesidad, hermanos míos, de escuchar la voz del Señor. Imagínense el contexto en el que estaba Pedro y sus amigos. Ellos eran hombres de mar, no todos, pero Pedro, Juan y Jacobo al menos eran hombres de mar, eran pescadores. Y ellos estaban presenciando algo totalmente sobrenatural, tan ajeno a ellos, esta experiencia que estaban viviendo, esta manifestación de la deidad de Jesús, que ellos pensaron que era un fantasma. Es decir, reconocían que era algo sobrenatural, pero no lograban conectarlo con Jesús. No lograban todavía caer en cuenta, dice uno de los evangelios, que Jesús había hecho un milagro tremendo recién, la tarde anterior, un milagro de multiplicación con el que alimentó a más de 15,000 personas. Ellos todavía no caían en cuenta, y más encima a la hora de la madrugada, fatigados. Usted sabe lo que implica remar, no sé si lo sabe. Yo tengo una experiencia de remo en bote, de madrugada, casi de madrugada, ahí en el lago Villarrica. Algunos hermanos que estaban conmigo acá se acordarán de ese momento, tratando de pescar algo en el lago. La verdad es que no pescamos nada, gracias a Dios no pescamos un resfrío, porque hacía mucho frío esa mañana. Pero esa es mi única experiencia de remo. Lo cierto es que cuando uno rema, rema de espaldas hacia el lugar donde va. Si yo voy a ir a la orilla, entonces voy dando la espalda para poder realmente hacer la maniobra de los remos. Así que ellos iban de espalda hacia la otra ribera del lago y pensaban que habían avanzado, y en realidad no habían avanzado nada. Entonces, una noche extenuante, una noche agotadora, la jornada había sido agotadora, pero no lograban caer en cuenta, amados, todavía en que Jesús se movía de una manera sobrenatural. Así es que estos pescadores y los otros que estaban en la barca no logran conectar lo que están viendo con Jesús. Tienen miedo, pensaron que era un fantasma. Y la verdad es que muchas personas que no entienden las cosas espirituales, muchas cosas que no entienden la forma en que Dios opera, también a veces se intimidan. Tienen miedo a lo que Dios puede hacer en favor de ellos. ¿Por qué? Porque todavía a lo mejor hay incredulidad, o todavía a lo mejor hay una mentalidad limitada que no está abierta a la enseñanza del Espíritu. Hermanos, en ese contexto, imagínense, de desesperación, de cansancio, de soledad en medio del lago, eso dice el texto, que estaban en la mitad del lago en la noche. En ese contexto de soledad, Pedro, no porque dude, porque él dice, si eres tú, Jesús. Tal vez no es que esté dudando si es Jesús, porque Jesús ya les habló. Soy yo, les dice Jesús. Tened ánimo, soy yo. No temas. Pero una vez que Pedro se da cuenta de que es Jesús quien viene andando sobre las aguas, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, porque solo tú podrías hacer esto, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro pudo haberse bajado. Usted sabe que hemos conocido a través de los textos a un Pedro muy impulsivo. Pedro pudo haberse tirado al agua, pero Pedro necesitaba la instrucción de Jesús. Note lo que dice el texto, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La palabra manda precisamente tiene que ver con ordena, como un amo ordena a su esclavo. Ordena, da la instrucción de que yo vaya, di la palabra de autoridad, da el mandamiento para que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús lo hace. Ven, wow, ven. Es el mandato que Pedro recibe, es la respuesta de Jesús. Ven. Y esa respuesta, hermanos míos, solo esa palabra habilita a Pedro para moverse sobrenaturalmente. Solo esa palabra habilita a Pedro para salir de la zona segura de la barca,
de donde verdaderamente ellos estaban seguros, aunque había tempestad. Pero esa sola palabra, hermano, hermana, ven, habilitó a Pedro, activó la fe de Pedro para que éste hiciera algo sobrenatural, que es caminar sobre el agua. ¡Wow! Hermano, hermana, como hombres espirituales, como mujeres espirituales, usted y yo necesitamos atender el mandato de Jesús. Usted y yo no es suficiente, hermanos, anhelar las palabras dulces de Jesús. No es suficiente escuchar sus palabras de amor, de afecto, de interés por nosotros. Eres la niña de mis ojos, yo te cuidaré, yo te sustentaré, yo te levantaré, que son expresiones que anhelamos escuchar y nos gusta, afirma nuestra identidad. También necesitamos, amados míos, oír el mandamiento. Por ejemplo, Mateo mismo registra ahí en el capítulo 28, id y haced discípulos. Id, solo ese mandato, iglesia amada, nos habilita a nosotros para movernos en lo sobrenatural, para salir de nuestra zona de confort e ir a hacer la obra que Jesús nos ha encomendado. Si tú y yo atendemos y oímos diligentemente ese id, entonces vamos a movernos de maneras inimaginables. Pero si nosotros pretendemos acomodar algunas cosas, dar algunas respuestas, echarle una manito al Señor, espérate, Señor, imagínese, Pedro hubiera dicho, mira, Señor, espérate, deja ponerme un traje especial, o deja ver la manera de llegar a ti, o ven un poquito más acá, o yo voy a ir, pero voy a ir con los chiquillos. En fin, si Pedro hubiese empezado a racionalizar la instrucción, no camina sobre las aguas. Es más, usted y yo sabemos que al poco andar él comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver las circunstancias. Y eso hizo que Pedro comenzara a hundirse. No se ahogó. Es decir, no se trata de un fracaso, pero él comienza a hundirse y Jesús lo toma, lo levanta y vuelve caminando. Yo un día pensaba en esto y creo que lo mencioné en un mensaje. Yo no me imagino a Jesús arrastrando a Pedro por el agua. Llegó con él de vuelta a la barca caminando. ¿Pero por qué? Porque hubo una palabra. Hermano, ya Pedro había tenido una experiencia, nos cuenta Lucas, cuando Jesús le dice, echa las redes a la derecha, boga mar adentro y lanza las redes a la derecha para que Pedro pudiese pescar. Ya Pedro había tenido una experiencia. Pedro, recuerda usted que dice, hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada, yo soy hombre de mar, sé que aquí ya no hay peces, pero por tu palabra lo voy a hacer. Y esa es la palabra de Jesús que Pedro echa las redes. Y usted ya conoce el resto de la historia, y si no, lo invito a que lea ahí los primeros capítulos de Lucas, porque dice que las redes se rompían a causa de la cantidad de peces. Aleluya, el mismo Dios que guió a ese gran pez para que comiese y se tragase a Jonás, es el mismo Dios que está allí guiando ahora esos cardúmenes de peces para que entren en la red de Pedro. Así que Pedro sabía ya, en parte al menos, de que la palabra de Jesús, lo que salía de su boca, tenía la capacidad de habilitar milagros, de producir milagros. Y eso sigue haciendo Jesús hoy. Por eso, hermano, hermana, yo quiero meditar en esto y cuán necesario es que usted y yo escuchemos la palabra. Y esa palabra que viene en forma de mandamiento, porque esa palabra, al obedecerla en fe, al caminar en esa palabra, es que usted y yo vamos a ver los milagros en nuestra vida, es que usted y yo vamos a honrar en obediencia el corazón del Padre. El enemigo siempre va a querer cuestionar la palabra de Dios. El enemigo siempre va a querer venir a hacerte dudar si es Dios quien te habló o no. Yo a veces he compartido esto, yo digo, la primera impresión generalmente es Dios hablándote. Estoy hablándole a personas que han nacido de nuevo, a hombres y mujeres de Dios. La primera impresión muchas veces es la que viene de parte de Dios. Pero luego nosotros empezamos a darle vuelta, la racionalizamos, justificamos algunas cositas, nuestra propia desobediencia, argumentamos, tratamos de incluso mejorar la idea, pero ahí ya dejamos de obedecer. Nuestra obediencia no es una obediencia
completa, al 100%. Es como Saúl. ¿Recuerda usted del rey Saúl? Él recibió instrucción. Elimina a todos los amalecitas. Pero seguramente en el camino dijo, bueno, ¿para qué lo voy a eliminar a todos? Si guardo lo mejor, a los más fuertes, a los príncipes, al rey. Le voy a conservar la vida al rey, en fin. Al final su obediencia no fue tal. Él dice, ahí usted lee Primera de Samuel, capítulo 15, capítulo 16, Saúl dice, no, si yo obedecí, pero en realidad no obedeció. La obediencia a medias no es obediencia. Por eso usted y yo debemos escuchar la voz de Dios. Hermanos, hay quienes dicen, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como un farol que alumbra en la oscuridad. Pero muchas veces usan esa verdad bíblica para decir que Dios ya no habla, que Dios ya no usa profetas, que Dios ya no puede hablar a tu vida, hablar a tu espíritu. Pero eso está muy lejos de lo que la Escritura dice. La palabra de Dios revela a un Dios que habla, no que habló, a un Dios que habla, a un Dios que comunica su voluntad a sus hijos. Nada hago sin revelárselo a mis siervos los profetas. Y créame que eso no es solo para el hombre del antiguo pacto. También lo hace y lo vemos en completa actividad, movimiento en el nuevo pacto. Tú y yo como hijas e hijos de Dios debemos anhelar escuchar a Dios hablando a nuestras vidas a través de una exposición bíblica, sin lugar a duda, pero allí en la intimidad, con tu Biblia en mano, porque esto es cierto. Cuando decimos que hacemos bien en mirar la palabra profética más segura, es que lo que Dios me va a decir nunca va a contradecir su palabra, ¿ya? Nunca lo va a contradecir. Es como si alguien le dijese a uno de mis hijos, no, dale, tu papá dijo que no rindieras toda la cuenta, que te quedaras con parte del dinero, pero adultera las boletas, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Adultera las boletas, adultera la cuenta y quédate con una parte nomás. Seguro mi hijo les diría, no creo que mi papá haya dicho eso. No, que adultere un monto, una cifra, que adultere una boleta, que trate de estafar a alguien. No, mi papá nunca habría dicho eso, porque obviamente ellos conocen el corazón de uno. De la misma manera, cuando uno escucha la voz de Dios, uno sabe, en la medida que conoce el corazón de Dios, si es Dios que le está hablando. Para eso tenemos que orar. Yo también les he dicho, amados míos, que si fuera a veces tan fácil discernir la voz de Dios, no tendríamos que orar. Porque Dios te habla y me habla con nuestra propia voz, pero también el enemigo lo hace. Entonces, en oración, en esa relación con Él, conociéndole a través de la palabra revelada, es que yo puedo discernir si es Dios quien me está hablando. Y uno, hermano, permítame decirle esto, uno se va familiarizando con la voz de Dios. Yo sé cuando es papá el que me habla por su espíritu. Y sé también reconocer cuando es mi propia carne la que me está insinuando cosas. Y por otro lado, el enemigo siempre querrá hacernos dudar. Lo hizo en el huerto, ¿lo recuerda? ¿Acaso Dios dijo esto? Porque el enemigo siempre va a ir contra la voz de Dios, contra la palabra de Dios, contra la palabra profética. El enemigo siempre va a querer cuestionar aquello que viene a bendecir tu vida. Por eso tú y yo tenemos que ser gente de oración, pero también en cualquier circunstancia, sobre todo así como la que estaba experimentando Pedro, tú y yo debemos decirle, Señor, di tú la palabra. Señor, si eres tú quien está permitiendo esta situación, háblame. ¿Y cómo lo hago yo, hermanos? Yo voy al Señor, hablo con Él, le expongo mi causa, aunque Él la conoce, pero me gusta hablar con el Señor, así que expongo mi causa y le pido su palabra. A veces el Espíritu Santo habla a mi espíritu y yo entiendo que es Dios respondiéndome, es Dios guiándome, es Dios conduciéndome. No son palabras o ideas que estaban en mi mente y que yo las refino, no. Son esos remas del espíritu a mi espíritu. Otras veces, hermanos míos, cuando los ruidos del entorno son tan fuertes, la presión es tan fuerte, a veces cuando la circunstancia es realmente una tempestad, yo necesito que el Espíritu Santo me hable y confirme su palabra.
Y lo hago, hermanos, con mucha humildad y dependencia del Señor, y abro mi Biblia y leo y veo cómo el Espíritu Santo me habla, cómo el Señor me responde a aquello que estoy preguntándole. Amados, nuestro Dios está interesado en que tú y yo caminemos por su palabra, que nuestro oído se agudice, que nuestro corazón lo desee realmente y no ser precipitados para hablar, no ser precipitados. Todo hombre sea tardo para hablar, pero pronto para oír, tardo para irarse, dice también Santiago. Y es que a veces en medio de las circunstancias perdemos la calma, nos enojamos, nos quejamos, algunos van más lejos y reclaman a Dios, pero ¿cómo tú permites esto? Yo no me atrevería a hacer algo así. Por eso prefiero ser tardo para hablar, más pronto para oír, y oír con la intención de obedecer. Amados, así como Pedro fue habilitado por la palabra que salió de la boca de Jesús, el Padre también te está habilitando a ti a través de las palabras que vienen de su boca. Palabra revelada, usted y yo sabemos que aquí hay palabra de Dios. A través de alguna palabra profética que hayan declarado sobre su vida. A través de esos remas, esas palabras que el Espíritu Santo imparte en situaciones especiales sobre cada uno de nosotros. Lo cierto es que como hombres de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos afinar el oído. Hermano, mire, yo meditaba en los tiempos finales. El engaño que se está desatando a nivel global, hermanos, este espíritu de engaño y de error, no te quepa duda que va a afectar incluso a muchos santos, a hijas e hijos de Dios. Cuán importante es que tú y yo realmente estemos reconociendo la voz de Dios, viviendo por ella. Cuán importante, amados míos, es que nuestro corazón esté sensible a sus palabras. Alguien podría decir, es que eso es muy subjetivo, que tú digas que Dios te habla, pero si hay un testimonio en tu espíritu, no dejes que el enemigo cuestione la palabra de Dios a tu vida, porque van a venir tiempos, hermanos míos, en que se van a levantar tantas voces a nivel global, que yo creo que mucha de la iglesia del Señor va a ser engañada. Pero si tú y yo realmente estamos viviendo una vida de comunión con el Espíritu Santo, no nos vamos a dejar llevar, hermano, por lo que la mayoría seguramente esté siguiendo. Tú y yo diremos, no, esa no es la voz de mi amado. Yo conozco la voz de mi amado. Yo sé el deseo de mi amado para nuestra vida en este tiempo. Por eso, iglesia, agudicemos nuestros sentidos, fortalezcamos nuestro tiempo de intimidad con el Padre. Preparemos, santifiquemos más nuestro corazón, estemos más conscientes de su presencia que de las cosas temporales. No apartemos, como dice también el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y vuestra vida escondida con Cristo en Dios. Hermanos, tú y yo estamos siendo día a día perfeccionados para lo celestial, perfeccionados para lo eterno, en Cristo Jesús. Yo te animo a que anheles esa palabra viva, obrando en tu vida, dándote la instrucción, señalándote el camino a seguir. Y ten por cierto que la obediencia a esa palabra te va a habilitar para ver milagros, salvación, paz, gozo en tu vida. Amada iglesia, estos son tiempos para escuchar y vivir por esa palabra viva. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana, en el nombre precioso de Jesús. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su
tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Una vez más. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Hemos podido disfrutar de un hermoso tiempo de culto. Juntos podemos ver cómo el Señor se ha movido en medio de nosotros a través de la alabanza, de la palabra, de la oración. Y espero que hayas podido disfrutar de este tiempo ahí en tu hogar, junto a tu familia, junto a quien te esté acompañando en este tiempo. Que haya sido un tiempo de mucha presencia de Dios en tu hogar. Quiero, terminando ya este tiempo, invitarte a meditar un poco en un hecho que sucede con Jesús. Hay un momento en que Él se encuentra con una mujer samaritana y comienza a dialogar, le empieza a pedir agua para beber. Y esta mujer, sin saber quién tenía delante de él, también comienza a interactuar con Jesús. Y el versículo 10 del capítulo 4 de Juan nos menciona que Jesús le responde: si tan solo supieras el regalo de Dios, que Dios tiene para ti, y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Esta mujer no sabía delante de quién estaba, y Jesús mismo estaba hablando con ella y tenía esa agua viva delante de ella. Puede ser de que en tu vida Jesús esté frente a ti, te ha estado hablando, a través de las situaciones que estás viviendo. Jesús mismo puede estar ahí operando delante de ti. Y quiero invitarte a que de alguna manera puedas abrir tus ojos, como sucedió con esta mujer. Tal vez puedas tú leer el relato completo y ver cómo ella tenía algo de conocimiento de Jesús, sabía que había un Mesías o que iba a venir un Mesías. Y Jesús le responde que Él es ese Mesías. Yo soy, le responde en unos versículos más adelante. De la misma manera, quiero invitarte a que puedas meditar en lo que está pasando a tu alrededor el día de hoy y que veas cómo Dios, la situación por la que estés pasando, sea buena, sea mala, pero Dios está ahí y que de alguna manera puedas ver a Jesús obrando y Él está ahí a tu lado con esa agua viva, con esa agua que saciará tu sed por completo, pero que lo más importante es que va a traer vida a tu corazón. Así que te invito a que puedas meditar en esta palabra, puedas meditar en lo que has podido escuchar en este tiempo de culto y ver cómo Jesús puede estar frente a ti y tú tal vez no lo has conocido aún. Y Él quiere revelarse delante de ti. Te bendigo y espero que puedas seguir disfrutando de los tiempos de culto junto a nosotros.
entristece tu corazón, la iglesia que deseas tener refleja tu luz. Rompe, Señor, orgullo y muros en mi interior, mis sueños y coronas te doy, me rindo a tus pies. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Eterno Dios, glorioso en todo eres, Señor, la majestad, la gracia y poder en la luz de tu ser. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de alabar. Te exaltamos, Jesús, y queremos entregarnos a ti con todo, Señor. No guardarnos nada, entregarnos por completo a ti, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre, Jesús. Y con todo Dios, cantaré de tu gloria. Con todo Dios, mi alabanza daré. Con todo Dios,
Damos todo a ti, Señor. Damos todo a ti, Jesús. Tú eres el Rey, Señor, y te mereces, Dios, todo de nosotros, todo de tus hijos, toda la adoración, toda nuestra entrega, Rey. La damos a ti, Jesús. Te adoramos con todo, Señor. Te exaltamos con todo. Te servimos con todo. Obedecemos con todo nuestro ser. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Gracias, gracias, oh Señor. Con todo, Dios, con todo, Dios, cantaré de tu gloria. Con todo, Dios, con todo, Dios, mi alabanza daré. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.